Hola, hola, bienvenidos un día más a este tema semanal donde compartimos en la presencia del Señor, la palabra del Señor, los temas grandiosos y maravillosos que el Señor nos regala. Pasaremos un tiempo especial hoy en su presencia, así que ponte cómodo, prepárate para comenzar. Hoy el tema se titula Trayendo salvación a mi familia. Diga conmigo, hoy viene salvación a mi familia. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo especial, Señor, que vamos a tener en tu presencia. Te pedimos que tú seas hablando, Señor, que tú seas ministrando, que tú seas revelando tu palabra y tus bendiciones a cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra en Génesis 9, versículo 1. Como siempre, aquí se los ilustramos para que ustedes lo vean. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Amén. El propósito de Dios sobre las familias es bendecirlas, ¿sí? Fíjense que dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos. O sea, que tengan bendición, que tengan fruto, ¿sí? Que tengan vida, que se multipliquen. Y fíjense que es bendición. O sea, bendición significa principalmente que es un regalo divino, ¿cierto? La bendición es prosperidad, la bendición es vida abundante, es tener el favor de Dios, ¿sí? Pero fíjense que asimismo la familia, por ser un diseño sagrado, es el más codiciado por el enemigo. ¿Ustedes sabían esto? El enemigo odia a la familia y quiere destruirla. Él sabe que si logra apagar la luz en una casa, puede asegurar la oscuridad para todos ellos. Por eso, el ataque continuo es contra las familias. La estrategia del enemigo es destruirlas. Hoy yo sé que el Señor nos va a abrir los ojos para discernir los ataques del enemigo a nuestra casa. Por ejemplo, cada discusión que se enciende así como de la nada, que tú dices, pero todo el tiempo hay una contienda, hay una palabra de amargura, ¿cierto? Que se siembra entre los esposos, la rebeldía que se levanta en los hijos, cada puerta que se abre, puertas de inmoralidad, de resentimientos. Todo eso no es una simple crisis familiar que uno dice. Todo esto es más bien una ofensiva militar del infierno. El enemigo sabe que un hogar herido y debilitado física y emocionalmente son presa fácil en sus manos. Mira cómo dice la palabra en 1 Pedro 5:8. Dice la palabra: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si se dan cuenta, él sabe quiénes son presas fáciles. A los primeros que ataca, ¿saben a quiénes son? A las cabezas. A las cabezas del hogar, porque él sabe que si puede mantenerlos agotados, estresados, heridos, con tantas batallas internas que se pueden presentar en la casa, pues no tendrán las fuerzas para librar cualquier batalla del reino de Dios. Ahora, algo que yo he visto mucho son los dardos que el enemigo coloca en los pensamientos. Por ejemplo,
es más fácil que ocurran cosas malas en mi casa que cosas buenas. Son los pensamientos que el enemigo lanza. O por ejemplo, no ha sido fácil cambiar situaciones en tanto tiempo. ¿Cómo sé que sí van a cambiar con Dios? Y entonces inmediatamente allí con esas declaraciones estamos sacando a Dios del hogar, que es lo que finalmente el enemigo quiere hacer. Entonces, la fácil es decir, continuemos así, o sea, es como para qué. Pero ¿dónde está esa cabeza del hogar que se levanta y dice, no, yo no voy a permitir que devoren a mi rebaño? O sea, yo me voy a levantar, yo voy a pelear para salvar a lo más precioso que el Señor me ha regalado, que es mi familia. Miren, el día que el Señor nos llame a nosotros, a cada uno de nosotros a juicio, ¿ustedes saben qué es lo primero que el Señor nos va a juzgar? Lo que nosotros hayamos hecho por nuestra familia. Él no te va a decir, bueno, ¿y cuánto trabajaste? ¿Cuánto te preparaste? ¿De qué manera triunfaste? Él nos va a decir, ¿qué hiciste por tu familia? ¿Qué fue lo más preciado que te entregué? Y entonces aparecerán allí como en una pantalla todas las oraciones que hicimos por ellos. Entonces, cuántas oraciones, cuántos ayunos, cuántas veces les predicamos, cuántas veces trajimos la presencia del Señor a la casa, cuántos tiempos de adoración en familia, cada cuánto se congregaban y cuántos llegaron a la salvación. Imagínense esa tarea que tenemos allí, esas cuentas que tenemos que rendirle al Señor. ¿Qué tarea la que tenemos, mis amados? No nos podemos cansar. No podemos decir, no, ya estoy cansado, ya aquí me rindo, esto me quedó como grande, yo no puedo más con mi casa. No, porque dice su palabra que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. También me gusta una palabra que dice que más Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, dice Jeremías 20. Si nosotros nos rendimos, le estamos entregando las riendas de nuestra familia al adversario, mis amados. Entonces, como dicen por ahí, sálvese quien pueda, porque ahí sí nada que hacer. Pero si sabemos que el poderoso gigante está con nosotros, no importa las circunstancias, por difícil que sean, por difícil que parezca, el enemigo no triunfará, sino tropezará y será expulsado de tu casa, dice la palabra. Ok, entonces, mis amados, hay 4 puertas por donde el enemigo ataca a la familia. Vamos a ver cada una de ellas. Sería bueno que tú tomes apuntes, ¿sí? Que el Espíritu Santo te dé discernimiento para comprender cómo liberar a tu familia de estos ataques. Entonces, si puedes tener allí donde apuntar, sería muy bueno porque tenemos que hacer un trabajo juicioso con cada uno de estos puntos, porque no vamos a permitir que el enemigo se meta más en nuestra casa, sino que vamos a tomar el control de ella. La primera puerta donde el enemigo se mete es la puerta de la división. La división. El enemigo es por naturaleza un divisor. Su mismo nombre significa calumniador, el que siembra discordia, y sabe que una casa dividida no permanecerá. Mira que así dice la palabra en Lucas 11:17. Les voy a leer en la Nueva Versión al Día. Dice, cualquier reino dividido contra sí mismo quedará destruido. Una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Y en la versión traducción lenguaje actual, mira cómo dice, si los habitantes de un país se pelean entre ellos, el país se destruirá.
si los miembros de una familia se pelean entre sí, la familia también se destruirá. Por lo tanto, su objetivo número 1 es romper la unidad en tu hogar. Él quiere derribar esos puentes de comunicación y de amor que tenemos los miembros del hogar. Pero bueno, ¿cómo opera? Dirás tú. Vamos a mirar cómo opera el enemigo. Él magnifica las pequeñas ofensas. Toma una palabra dicha sin pensar y la convierte en una herida profunda. No sé si a ustedes les ha pasado que uno dice, no, eso no fue lo que yo quise decir, y ya se convirtió en una herida y se forma un resentimiento y entonces vienen a la mente las heridas del pasado y empiezan a hacer más daño y se daña el momento y bueno, ¿quién pone todo eso? El enemigo. Porque lo que pasa, mis amados, es que hay mensajeros de las tinieblas que hablan al oído. Hablan al oído como un susurro, que les dicen, como en medio de una pelea, les dicen no creas, no te dejes, acuérdate cuando esta persona no estuvo contigo, mira que nadie te comprende y te empieza a hablar al oído muchas cosas. Mira cuando te dejó solo, cuando te dejó sola, tú tienes la razón, no cedas, todas esas cosas. Miren que yo no había visto esto tan claro, que el enemigo hablaba al oído, hasta que un día, pues uno sabe, ¿cierto? Pero cuando uno evidencia esto de esta manera, yo vi una entrevista de una persona que había pertenecido a todo este mundo oscuro, pero luego se convirtió al Señor. Entonces estaba contando el testimonio de lo que él hacía en ese tiempo oscuro y decía que él se transportaba en forma astral, ¿cierto? En forma astral y podía llegar a cualquier lugar sin que nadie lo viera. Entonces la tarea de él era llegar a las casas a causar división. Y fíjense lo que él hacía, que me sorprendió tanto, porque él decía, mire, yo me le acercaba al oído de las personas y les susurraba cosas feas de algunos miembros de la casa. Entonces despertaba sentimientos de dolor, de rabia. Él decía, ponía rencor, y todo con el objetivo de causar división. O sea, era como su objetivo, ¿sí? Porque él sabía que si causaba división, la familia se destruiría, porque así lo dice la palabra, ¿cierto? Que acabamos de leer. Una familia dividida contra sí misma se destruye. Entonces, la tarea de él era llegar allí en astral, poner a cada persona allí cerca en el oído, susurrarle acerca del hermano, acerca de su mamá, acerca del esposo, y así era su tarea dentro de un hogar, hacer que la gente pensara mal del otro, que guardara resentimiento, que pensara que estaba abandonado, que estaba solo, que no pensaban en él, y guardar resentimientos y cosas. Y la persona se cree, o sea, era increíble porque él decía, era mi tarea dentro de las familias y causaba división, o sea, cumplía con el objetivo. Y yo quedé, Dios mío, sorprendida de ver cómo el enemigo actúa. O sea, son cosas que, por eso les digo, uno sabe que el enemigo hace esas cosas, que habla al oído, pero ya cuando a ti te confirman y la persona dice, yo era enviado a hacer eso, uno dice, wow, o sea, esto es, mejor dicho, más común de lo que uno se imagina, y ya uno empieza a pensar, o sea, que la vez que yo sentí tal cosa por una persona y que la persona me decía, no, pero mira que no fue así, que a lo mejor fue el enemigo que me habló en ese momento y yo no me di cuenta, o cuando alguna de las personas de mi casa vinieron y me hicieron un reclamo, yo decía, pero ¿por qué estás así? ¿Por qué me hablas así? A lo mejor era el enemigo en ese momento hablándoles al oído cosas contra mí que no eran ciertas. Y entonces uno cae en cuenta de todo eso y uno dice, Dios mío,
¿Cuántas veces hemos dejado entrar al enemigo a nuestra casa? Y algo que también me llamó la atención era que él buscaba a las personas que eran más débiles en la fe, ¿no? Porque él decía que una persona que oraba era más difícil de tener su oído abierto a esa voz. O sea, la importancia de la oración, si se dan cuenta, pero dice que una persona que mientras más alejada estuviera del Señor, era más fácil de que esa voz cumpliera su cometido. Otra cosa que también me llamó la atención es que decía que cuando una persona ora y tiene comunión con Dios, está rodeada de ángeles, y los ángeles no lo dejaban acercarse a hablar al oído, porque pues son ángeles guardianes que nos protegen, que están en el tiempo de la oración. Cuando nosotros adoramos al Señor, los ángeles también adoran. Cuando estamos orando, ellos están allí. Entonces, la persona que estaba en oración era más difícil que susurrara, porque los ángeles impedían, no dejaban que hablara. Pero una persona que no ora, pues es una persona vulnerable que escucha fácilmente la voz del enemigo y es fácil de manipularlo. Y así debe ser con el pecado. O sea, escucha esas voces que le seducen a pecar. Yo digo, Dios mío, ¿hasta dónde una familia puede ser manipulada por el enemigo? Ahí yo entendí claramente, mis amados, que no es broma. Que esto es muy real, que las peleas en los hogares son trabajo del enemigo y de nosotros está permitir que entren a nuestra casa trayendo división hasta destruirla. Yo les doy un consejo. Cuando ustedes vean que comienza una discordia, una pelea, un roce, un malentendido, cualquier cosa de las que normalmente siente que están pasando en su casa, ¿sí? Algo que daña el ambiente, no dejen que eso continúe. Muy probablemente hayan voces allí susurrando y dañando los corazones. ¿Listo? Para que esto no pase, yo les aconsejo que coloquen música de adoración. O sea, cuando tú veas que comenzó el momento difícil, que comenzó la pelea, que el ambiente se dañó, coloca adoraciones. Pero adoraciones que adoren a Dios, ¿no? Claro está. Porque el enemigo escucha una adoración y no puede soportarla. Entonces traiga sus tiempos de adorar a Dios. También puedes entrar a conciliar con las personas, que se tomen de las manos, con tu familia, pues haciendo una oración, ¿sí? Para calmar la situación. El enemigo tampoco soporta que las personas estén orando. Entonces hagan todo lo que ustedes sientan que va contrario al enemigo, ¿sí? Para traer paz, para traer calma, para que el enemigo salga, para que no se quede allí en la casa, sino que tú tengas paz y tengas tranquilidad. Trae la paz a tu hogar. De nosotros está que continúe un ambiente agradable. Si tú ves que continúan las peleas por días y que no pasan, yo te propongo que hagas un tiempo de ayuno, ¿sí? Por tu familia, que hagas guerra espiritual, declara que ese hogar le pertenece a Jesús, pídele a Dios que envíe ángeles a tu casa, que en todo tiempo hayan ángeles, y bueno, ahí te vas dando cuenta cómo la presencia del Señor se va llenando tu casa y el enemigo simplemente tiene que salir. Esto es como un trabajo de fumigar la casa, pero fumigarla espiritualmente, hasta que el espíritu de división no tenga cabida. ¿Listo? La segunda puerta por donde entra el enemigo es por la falta de comunicación. La falta de comunicación. Si el enemigo no puede hacer que se odien, intentará hacer que se ignoren. Su objetivo es crear una familia de extraños que viven bajo el mismo techo. ¿Y cuál es su principal arma? El afán, el entretenimiento,
te bombardea con la presión de trabajar más horas, de acumular más cosas en tu trabajo, llena tu agenda de tal manera que al final del día no te quede ni la fuerza ni el tiempo para conectar con tu casa, que es lo más importante. Entonces, la falta de comunicación es la razón por la cual una familia ya no se sienta a la mesa. Cada uno está mirando, no sé si ustedes se han dado cuenta, cada uno mira la pantalla de su teléfono, cada uno está en silencio. Si están allí en la mesa, todos en silencio mirando su celular. Entonces así, pues mejor cada uno cena en su cuarto. Qué necesidad de sentarse todos allí para estar en silencio y cada uno en su cuento. Entonces, no, queridos padres, nosotros no debemos permitir esto. Mire, una vez se rompa el vínculo de cenar en la mesa, se rompió la comunicación. Porque allí es el lugar donde se comparte, es el lugar donde uno le pregunta a su familia cómo te fue en este día. Es el momento de soltar esos momentos difíciles que cada uno vivió, ¿cierto? Es el momento de estrechar lazos, de traer una anécdota, de reír. Yo pienso que por lo menos una de las 3 comidas del día debemos compartirla en la mesa en familia, mis amados. Esto desde pequeños debe quedar como hábito familiar. Yo veo casas muchas veces donde el televisor está prendido todo el día. No sé si usted ha visto esto. Hay casas que todo el día el televisor es prendido, hay mucho ruido, hay mucha distracción. Entonces, ¿quién llega a la casa a compartir algo? Algo que está viviendo, algo que le pasó cuando todo el mundo está pendiente de la novela, del programa. Entonces hay familias donde es imposible la comunicación, donde no se cuentan las cosas. Hay personas que dicen, no, yo mejor le cuento a mi amigo, a mi amiga, porque en la casa no me ponen atención, porque no hay nadie que esté pendiente de mí, porque no hay nadie que me pregunte cómo te fue, qué sientes, qué estás viviendo. ¿Sí? Tantas cosas que necesitamos la familia soltar, y a quién mejor que no a nuestros miembros de la casa. Ahora las conversaciones entre esposos se reducen a quién paga qué cuenta, a quién le corresponde esto y aquello, y lo más importante, que la expresión de sentimientos muchas veces queda como por allá en el olvido. Entonces, mis amados, el enemigo quiere un hogar ocupado, ruidoso, entretenido, porque en medio de todo ese ruido, las 2 voces más importantes, que son la voz de Dios y la voz del corazón de nuestros seres queridos, con tanto ruido se ahogan y se pierden. Mira cómo dice la palabra en Lucas 10:38, dice la palabra: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Mire, aquí llegó Jesús y le recibieron en su casa. Se supone que cuando uno va a una visita a una casa es ¿para qué? ¿Para ver televisión? No, ¿cierto? Uno va para compartir, para hablar, para contarle lo que le pasó, bueno. Dice aquí, entonces, que Marta le recibió en su casa, dice. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Ella estaba preocupada como con mucho ruido, como decimos. Muchas cosas que hacer, muchos pendientes. Dice, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Con muchas qué? Con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La buena parte que escogió María fue atenderlo, fue escucharlo,
fue estar con Él, fue compartir con Él, que eso es lo bonito que debe tener la familia. Compartir, escucharse, no las tareas, los quehaceres, porque eso no es lo más importante, son cosas que hay que hacer, pero lo más importante es tener a la familia unida, es saber cómo está el uno, cómo está el otro, que la persona se sienta, que llegó a la casa y hay alguien que le espera, alguien que le pregunta, que le ponga atención. Eso es lo bonito, pero hoy en día en los hogares cada uno llega y para su cuarto y no se sabe qué pasó con la persona, porque como hay tanto ruido, hay tantas ocupaciones, cada uno está en su lugar, cada uno está en su ocupación, cada uno está entretenido en su celular, entonces no se presta atención. Ahora, yo creo que hoy en día, junto con los quehaceres, tenemos la tecnología, los celulares, la tablet, los videojuegos, ¿cierto? Netflix, las telenovelas, pues las redes, todas las redes, que cada día hay más redes sociales. Cada día yo pienso que es más difícil conectar con las personas y con los que más necesitamos comunicarnos, que son los miembros de nuestra casa. Yo les propongo que primero que todo pidan amor por su familia, porque cuando uno ama a su familia, uno se preocupa por cada uno de ellos y busca espacios para atenderle, para escucharle. Eso es amor. Pide amor a Dios, dile: Señor, dame amor por mi familia, por cada uno de mis seres queridos, porque me necesitan y yo los necesito. También restauren los lazos familiares. Hagan acuerdos de no utilizar celulares a las horas de las comidas. Aquí por lo menos nosotros lo hacemos y nos funciona. Aquí siempre decimos, apaga ese celular, deja ese celular a un lado. Es más, cuando tenemos los tiempos de oración, esos celulares están siempre a un lado. Y así, en la mesa cuando queremos hablar, entonces celulares no pueden estar allí porque no ponemos atención, y la idea es que hablemos, que dialoguemos, que compartamos. Entonces hay que hacer acuerdos y propongan actividades en familia, así sean los fines de semana. ¿Listo? Hagan de la sala y del comedor siempre esos lugares de encuentro diario donde no hayan interrupciones. Ok, mis amados, la tercera puerta por donde entra el enemigo es la pérdida de valores. La pérdida de valores. Mire que el objetivo del enemigo aquí es desviar los valores de tu hogar. Entonces él reemplaza los principios del reino de Dios con los principios del mundo de una forma que yo digo que es tan sutil que ni siquiera te das cuenta. Porque se comienza permitiendo que tus hijos vean programas de televisión no aptos para sus edades. O por ejemplo juegos, hoy en día esos juegos que incitan a la violencia, a la inmoralidad, ¿cierto? A la rebeldía. Entonces uno dice, pero pues eso es solo un juego, eso no afecta, eso no pasa nada. Porque precisamente esto entra de manera lenta y como silenciosa, ¿no? Porque el enemigo no entra de frente, sino va entrando gradualmente, de tal manera que vamos como normalizando todo. Entonces eso no pasa nada. Eso de ver películas, esas que tienen las 3X, eso no es tan malo. Eso de ver programas de violencia, pues ¿cuál es el problema? ¿Qué tiene de malo? Eso que le quiten la cabeza a una persona, que lo torturen así como de a pedacitos, eso no pasa nada, ¿sí? Y así, todo por este estilo, es como que se normaliza todo, no pasa nada. Pero mira cómo dice la palabra. Mira, dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Yo les he contado cómo las películas mueven espíritus que se quedan en la casa. Porque todo el mundo de las tinieblas se mueve alrededor de las cosas malas. Mire, yo no quiero ser exagerada, yo soy realista. El Señor
me reveló en un sueño algo que les voy a comentar, pues como para que ustedes se den cuenta la realidad de las cosas. Yo soñé que yo tenía mi celular en la mano y estaba viendo un video donde había una cucaracha muy grande y yo la veía en la pantalla y de repente esa cucaracha se fue saliendo de mi celular y comenzó a caminar por mi mano. O sea, para mí fue sorprendente ver cómo lo que yo estaba viendo dentro de la pantalla se salía y se hacía presente. O sea, se hacía presente y yo lo sentía sobre mí. O sea, Dios me estaba mostrando que las cosas que vemos en el celular entran a nuestra casa, ¿sí? Gracias a Dios fue un sueño, pero era Dios mostrándome la realidad. O sea, son cosas que pasan en la vida real y que el Señor me estaba mostrando para que yo las predicara, porque Dios muestra las cosas de muchas maneras. Y esto me mostró que en el sueño era una cucaracha, pero en la vida real, ¿cuántas cosas ven las personas en sus celulares? Pregunto yo, ¿cuánta cantidad de suciedades? ¿Cuánta cantidad de perversiones? Y hoy en día de todo ven los muchachos, de todo. O sea que todo lo que tú estás viendo en tu celular puede entrar a tu casa. Eso fue lo que el Señor me mostró. O sea, todo lo que uno puede estar viendo en la pantalla allá adentro, que uno piensa que eso se quedó allá adentro, no, mentiras. Porque son espíritus que se mueven y salen, llegan a la casa y se mueven. Uno no sabe hasta qué punto la casa puede estar contaminada de tanta suciedad. Entonces uno dice, pero ¿por qué el ambiente tan pesado? ¿Por qué tantas peleas? ¿Por qué no hay oportunidades? ¿Por qué las puertas cerradas para las bendiciones? ¿Por qué en esta casa esto y lo otro? Pues porque todas las cosas que ven el uno y el otro entran a la casa. Eso fue lo que el Señor me mostró. Que por eso les digo, en ese caso era una cucaracha, pero no creo que todo el mundo vea cucarachitas que se le entran a la casa. No, eso es espiritual. Entonces yo les digo, mis amados, Dios muestra las cosas para que uno se apercibe de eso y traiga limpieza al hogar. Hay que traer valores, hay que traer santidad, hay que mostrarle a nuestra familia qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? No todo lo que la gente piensa que es bueno, ¿sí? Porque, como les dije, como que la gente estuviera anestesiada y no se da cuenta el mal que hay, lo feo que es, lo dañino, lo sucio, lo contaminado, cuánto sexo desordenado, cuánta violencia, toda la clase de vicios que hay hoy en día, desórdenes que el mundo ofrece. O sea, todas esas cosas son las que nos toca tener cuidado y que nuestras familias tengan esos valores, esos principios de Dios. Amén. Ok. La cuarta puerta es la ausencia de Dios en el hogar. Es muy claro que donde no habita Dios, habita el enemigo. La casa debe ser el primer lugar donde los hijos conozcan a Dios, mis amados. Esa no es una tarea del profesor de religión ni del ministerio de la iglesia. Es una tarea que los padres debemos ejercer desde que nuestros hijos nacen, ¿sí? Ellos deben aprender a darle las gracias al Señor por todas las cosas desde casa. Ellos deben aprender a depender del Señor, ¿sí? Desde muy pequeñitos, y saber que todo se puede lograr en la vida tomado de la mano de Dios. Hay un error que los padres cometen y es pensar que yo no quiero que mis hijos sean religiosos, que los vean como religiosos, y eso nunca va a pasar si tú no eres religioso. Porque ser religioso es una cosa y tener comunión con Dios es otra muy diferente. Otros padres dicen, yo quiero esperar a que mis hijos crezcan y ellos definan a qué religión van a pertenecer. Y yo les digo, lo más seguro es que no pertenezcan a ninguna. Porque a un hijo que no se le enseña a ver las grandezas de Dios
en todas las áreas de su vida, nunca lo van a aprender. A no ser pues que alguien allá afuera, por misericordia de Dios, pues les enseñe quién es Dios. Pero no es el orden de las cosas. No deberían las personas allá afuera predicarle a sus hijos antes de que en la casa se les predique. En la casa debe siempre haber ese temor a Dios. Es tan triste ver que un ser tan grande como lo es nuestro Dios no sea visible aún para muchas personas, sobre todo para los seres que nosotros más amamos. O sea, privarles del regalo más grande que pueden tener en sus vidas es doloroso. Mira cómo dice la palabra en Josué 24:15. Dice: pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Qué hermosa declaración, mis amados. Repítela conmigo. Dice: mi familia y yo serviremos al Señor. Repítela de nuevo. Mi familia y yo serviremos al Señor. Qué maravilloso. Mis amados, a Dios hay que experimentarlo todos los días en nuestra casa. Su poder se debe manifestar a diario, ¿sí? Todos deben experimentarlo, no esperar que les cuenten, que mira, lee la Biblia para saber que Dios existe. Lee la Biblia para mirar los milagros que Dios hizo. Lee la Biblia para saber que sí tiene poder. O sea, no. Lo más bonito es que cuando nuestros hijos, cuando nuestros seres queridos se enfrentan a alguna situación en su vida, puedan pedirle al Señor, ¿sí? Que ellos sepan que Dios contesta, que ellos sepan que Dios se hace milagros, que ellos sepan que no hay nada imposible para Dios, que Dios contesta las oraciones y que todo lo puede hacer. Qué bendición tan grande una vida que conozca a Dios, que sepa que siempre le hay. Qué bonito compartir esas experiencias en la casa constantemente, lo que Dios hizo, lo que yo le pedí, lo que Dios me contestó, la palabra que Dios me dio. Eso es una experiencia maravillosa. Yo les digo que nosotros la vivimos a diario y es un tema aquí en la casa maravilloso. De mira lo que Dios me dijo hoy, mira lo que yo me soñé, mira lo que Dios me mostró, mira lo que yo le estoy pidiendo al Señor. Bueno, es un tema hermoso porque es tener vivo a Dios en nuestra casa. Y cómo esas experiencias, cómo llenan de luz la casa. Es grandioso. Cómo se activa la fe de cada persona, cómo el gozo, ¿sí? Se ve el gozo, cómo se ve la paz en cada vida. Hablar de Dios, mis amados, no debe dar pena, ¿sí? ¿Por qué debe dar pena hablar del ser más grande del universo que esté tomado de la mano de uno? O sea, eso es un milagro, es algo grandioso, es algo maravilloso. O sea, ¿qué cosa más hermosa puede haber decir que el dueño del universo me tiene tomado de la mano? O sea, qué pena va a dar eso. Pero hay personas que dicen: ay, no, qué pena que sepan que vamos a la iglesia. Ay, qué pena que sepan aquí que oramos. Ay, no, pena de qué. Es una cosa que no sé por qué, pero yo lo he visto. Yo sí lo he visto. Entonces, que en la casa se hace privilegio, que amamos a Dios, que nos reunimos, nos tomamos de la mano, le damos gracias. Qué hermoso. Qué maravilloso. Supiéramos cómo le atormenta al enemigo ver la imagen de un esposo y una esposa orando juntos, de rodillas, tomados, clamando, teniendo fe, conquistando cosas en su vida. O sea, el enemigo no puede ver esto. Él tiene que salir ahí mismo porque eso es poderoso. Dice la palabra que
donde hay 2 o más reunidos orando, ahí está el Señor. Entonces el enemigo no puede estar. A él le aterra, al enemigo le aterra ver unos hijos que aman y honran a Dios. O sea, porque no es lo más normal. Pero los que lo hacen, el enemigo huye de ese lugar. Fíjense como dice la palabra en Proverbios 22, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Miren, cuando un hijo conoce al verdadero Dios y se relaciona con él sinceramente, miren, nunca se apartará de él. Nunca se apartará de él. Bueno, y si llegase a apartarse, el que tuvo relación con el Señor sigue tocando las puertas de su corazón todos los días hasta que vuelva de nuevo. O sea, es algo como que lo jala, como que el llamado del Señor lo jala a uno, y no hay verdadera paz hasta no volver a tenerlo en su corazón. No sé si a alguna persona le ha pasado, a mí me pasó, por lo menos cuando yo era pequeña, yo conocí al Señor. En la adolescencia yo me aparté, pero yo sentía que algo me jalaba hacia Dios, como que yo no me sentía plena, como que no había paz en mi corazón, como que el día era oscuro, como que no brillaba como antes. Y yo sentí que era el Señor, que yo lo necesitaba de nuevo, y yo volví de nuevo a sus pies. Gracias a Él, gracias que el Señor me buscó. Yo les digo, un hogar donde un hijo nazca a la presencia del Señor es un hijo que no se va a perder, porque la presencia siempre lo va a llamar, porque Dios va a tocar siempre las puertas de su corazón. Mira, yo te cuento, cuando yo tuve la dicha de ver a mis 3 hijas amando a Dios, o sea, dependiendo de Él, clamándole, o sea, ellas cuando necesitaban la ayuda del Señor buscaban su ayuda, buscaban una palabra. Cuando tenían que tomar una decisión, Señor, dame una palabra, guíame, dirígeme, ¿sí? Cuando yo tuve la dicha de ver a mis 3 hijas en ese nivel, yo le dije al Señor, yo puedo morir en paz. ¿Por qué? Porque yo sé que Él es mejor padre que yo, o sea, que nosotros. Él es el mejor padre, Él es el mejor consejero, Él es el que todo lo puede. Él va a dirigir sus vidas mejor que nosotros. Es decir, nosotros vamos con mi esposo en el segundo puesto del barco, porque Dios va al volante de sus vidas. Ellas van detrás, dejándose guiar por Él. Entonces, o sea, uno está tranquilo, yo estoy confiada. Muchas veces nos preguntan, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con lo otro? Y nosotros lo que siempre les contestamos, pregúntale al Señor. Ya tú sabes preguntarle, ya tú sabes escuchar, ya tú conoces la voz, ya sabes cómo habla, pregúntale, porque nosotros nos podemos equivocar como personas que somos, nos podemos equivocar, podemos dar un consejo equivocado, pero Dios no se equivoca. Entonces ellas siempre van a la presencia del Señor. Allí le preguntan. Ellas pueden estar en algún momento tristes, pasar por un momento difícil, y el cariño de uno, el abrazo, las palabras muchas veces no les alcanzan para superar ese momento. Pero entonces ellas van, se refugian en la presencia del Señor y allí encuentran descanso, allí se desahogan, allí el abrazo del Señor, la compañía, las palabras del Señor. Eso es lo que verdaderamente llena. El resto puede pasar así suavecito, una caricia, un abrazo, listo. Puede servir, no digo que no, pero que cambie completamente, que cambie la situación, que traiga respuestas, solo la presencia del Señor. Únicamente la presencia del Señor. Cuando Josué se paró al frente de todo el pueblo de Israel, les dio a elegir. Pero luego hizo una declaración que se convirtió en el grito de guerra de todo hogar, que decía, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¡Wow! ¡Qué autoridad, qué unción, qué
llenura del Señor, de la presencia, de querer un hogar hermoso, de querer que el Señor reine en la casa. O sea, qué cosa tan maravillosa. Eso sí es algo precioso y maravilloso. Declararlo, y no solo declararlo, sino vivirlo, quererlo hacer. Ahora, tú eres el representante legal de Cristo en tu hogar. Y como representante tienes la autoridad para hacer cumplir las leyes del reino de los cielos dentro de las 4 paredes de tu casa. Ok, mira, para terminar este versículo, dice Job 1:5. Después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido. Se levantaban muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Para Job esto era una costumbre de todos los días. ¿Qué estaba haciendo Job aquí? Estaba trayendo a Dios a su casa. No quería que el Señor se fuera por algún pecado que sus hijos hubiesen cometido. Entonces Job entregaba ofrendas al Señor, ¿sí? Todos los días pensando, ¿será que alguno de mis hijos se equivocó? Entonces, Señor, toma esta ofrenda y perdona los pecados. Perdona las ofensas de mi casa, ¿sí? Toma esta ofrenda. Qué bonito, qué hermoso, porque Job lo que hacía era traer al Señor. Que el Señor no se fuera de la casa. Que el Señor no abandonara ese lugar que ya habían construido para él. Entonces, eso es pensar. Eso es no querer que el Señor se vaya, eso es quererlo tener todos los días, eso es querer que Él reine en el hogar, en la casa, en cada uno de los miembros. ¿Qué les aconsejo en este punto, mis amados? Que se reúnan por lo menos una vez a la semana en familia y le den gracias a Dios por cada cosa. Empiecen dándole gracias a Dios. Tengan esa costumbre de darle siempre gracias a Dios por cada cosa que les dé, por las cosas buenas, las cosas malas, por las pruebas, porque no podemos decir que es que la vida es color de rosa y nunca pasa nada. Desde que el Señor llega a la casa, o sea, todo es color de rosa. No, hay circunstancias difíciles, hay pruebas, el Señor nos tiene que probar. En las pruebas, en las dificultades, conocemos más al Señor. Mira esto, ¿sí? ¿Cómo lo conocemos? De todas las, o sea, es como una pareja. Yo no solo a mi pareja lo conozco en los momentos felices, yo conozco a mi pareja en los momentos tristes, en los momentos de dificultad, ¿sí? En cada momento, porque es que ahí es como que conocemos el carácter de la otra persona, ahí es que conocemos a Dios, ahí aprendemos a depender de Él. En esos momentos difíciles de prueba, ahí empezamos a depender, ahí crece nuestra fe, ahí nos fortalecemos en esa fe. Bueno, o sea, son momentos en que como familia necesitamos, toda la familia necesitamos siempre de alguna cosa. Que alguna persona se enfermó, vamos a orar por la persona, tomémonos de las manos y vamos a orar. Dios escucha nuestras oraciones. Donde hay más de 2, el Señor está allí escuchando las oraciones de su pueblo, ¿sí? Entonces, enseñemos eso, comencemos así. Ahora traigan adoraciones, comiencen con una adoración, apréndasela, cante, digamos, cantémosle al Señor esta canción hermosa, qué bonito. Y esto lo van aprendiendo progresivamente, hasta que se convierta en un hábito en cada una de sus casas. Busquen momentos para elevar una oración, por ejemplo, en fechas especiales, en los cumpleaños, ¿sí? Así siempre lo van trayendo, peticiones importantes que tengan en familia, una conquista, una meta. Entonces vamos a elevar una oración en esta para ayudarle a fulanito, al otro. Bueno, cada uno, el Señor también va colocando ahí ese sentir, pero hágalo.
No se quede pensándolo, no diga esto me da pena, no diga es que mis hijos se van a burlar, es que no diga es que ya es muy tarde en esta casa, eso ya para qué. No, nunca es tarde. El Señor siempre va a estar ahí esperando que tú abras las puertas de tu corazón y los de los miembros de tu casa. ¿Listo? Mis amados. Ok, vamos a orar. Quiero que cierres tus ojos, que pienses en tu casa, en tu familia, en los miembros de tu casa y que te dirijas al Señor, que le hables a Él. Quiero que abras tu boca en este momento y le hables al Señor. De la forma como tú quieras, como le quieras decir, dirígete a Él y dile: Señor, hoy estoy aquí, Señor, delante tuyo, delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Señor, que te necesitamos. Dile al Señor, comienza a reconocer cuánto necesitas al Señor, cuánto necesitan en tu casa la presencia del Señor. Todo el mundo lo necesitamos, no hay una persona que diga yo no lo necesito. Todos lo necesitamos, todos los días. El Señor llena nuestros vacíos, el Señor llena nuestro corazón, el Señor quita temores, quita inseguridades, el Señor nos da la mano, nos ayuda a tomar decisiones. Empieza a hablar con Él, lo que nazca de tu corazón. Si quieres comenzar pidiéndole perdón, porque tal vez no has traído al Señor a tu hogar, dile: Señor, perdóname. Perdóname porque tuve la oportunidad de traerte a mi casa hace tantos años atrás y no te traje. O te traje de manera equivocada, Señor. Mis hijos no te conocieron realmente. Mis hijos no supieron del Dios grande y maravilloso que hoy estoy conociendo, que hoy conozco. Si quieres pedirle perdón, pídele perdón al Señor, porque los privaste de tantas cosas hermosas que el Señor tenía para ellos. Han vivido sin ese oxígeno que es la presencia del Señor, y cuánta falta les hace a los miembros de tu casa. Esa presencia grandiosa, ese privilegio de sentir su abrazo, de sentir su beso, de sentir su compasión. Hoy, en este momento, habla con el Señor. El Señor te está escuchando. El Señor sabe quién lo quiere, quién lo busca, quién lo desea. Hoy pídele al Señor que Él pueda llegar a tu casa, que pueda volver a tu hogar, que Él visite las puertas de tu casa, pueda ingresar y pueda habitar y hacer lugar allí. Hoy dile al Señor: yo quiero hacerte lugar en mi casa para todos, no solo para mí. Tal vez tú has sido de las personas que has pedido por ti y siempre has buscado en el lugar secreto al Señor, pero no has traído esto a tu casa. Y no solo tú lo necesitas, todos lo necesitan. Hay familias que tienen depresión, que tienen ansiedad, que tienen pánico, que tienen momentos de miedo, de temor. ¿Y saben por qué pasa esto? Porque hay vacíos en su corazón. Porque aún la presencia del Señor no ha tocado su corazón, no ha llenado. Y eso se manifiesta de esta manera. Mucha soledad, abandono, tristeza. Todo eso es falta de la presencia del Señor, mis amados. Pídele hoy al Señor que Él pueda llenar. Que Él pueda llenar esos vacíos de tu casa, de tu hogar, de cada uno de los miembros de tu hogar. Hoy dile al Señor: yo anhelo, maravilloso Señor. Te anhelo en mi vida como nunca antes. Te anhelo en mi hogar como nunca antes.
Anhelo tu manifestación como nunca antes, Señor. Anhelo que te conozcan, que experimenten, Señor, las grandezas tuyas. Y tú mismo, tú misma también. Yo sé que el Señor tiene tanto para dar. Hoy pídele con todo tu corazón. El Señor te está escuchando. Él estaba esperando, de hecho, que llegara este momento que tú le pidieras. El Señor se va a presentar. El Señor va a llegar a tu casa. El Señor va a colocar sus pies allí y va a buscar un lugar donde habitar, porque tú vas a abrir un espacio para que Él habite allí en ese lugar. Y vas a hablar con tu familia y les vas a decir: vamos a darle la entrada a nuestro Señor. Vamos a darle la entrada al ser más grande y maravilloso que existe en el mundo entero, que es nuestro Dios, nuestro Abba Padre. No hay nadie como Él, solo Él. Solo Él puede llenar los vacíos, solo Él puede saciar las necesidades, solo Él puede contestar las peticiones, solo Él puede sanar a los enfermos, solo Él puede traer liberación, únicamente Él puede sacarnos de ese momento difícil, de esa esclavitud al pecado. Solo Él puede cortar el pecado, Él puede perdonar, Él puede limpiar, Él puede sanar, puede santificar, Él puede hacer todo esto. Hoy dile al Señor: trae la unidad en mi casa, trae la comunión en mi casa. Y vas a comprometerte con el Señor en traer esa unidad, la unidad del uno con el otro, en amarlos más. Pero cuando está la presencia del Señor es que nace el amor verdadero. Hoy habla con Él. ¿Qué cosas vas a hacer? Hoy vas a cerrar las puertas de la división. Vas a cerrar las puertas de la falta de comunicación. Vas a cerrar las puertas de la pérdida de valores. Y vas a cerrar las puertas de la ausencia de Dios en tu hogar. Porque hoy abre las puertas para que su presencia entre y traiga la unidad, y traiga la comunicación, y traiga valores, y traiga santidad. El Señor va a hacer todo esto por ti. Sigue orando, sigue pidiendo, sigue clamando al Señor. Y como sé que eso es una oración personal, yo te voy a dejar que tú continúes y que hagas esos compromisos con el Señor y que clames por cada una de las personas de tu hogar. Pídele por cada uno, por las necesidades de cada uno. El Señor escucha tus oraciones. El Señor mira cómo tú te comprometes con Él y qué compromisos vas a adquirir. Y Él es fiel y poderoso para también cumplirlos y contestar tus oraciones. Gracias, amado Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por siempre estar en nuestros corazones, por guiarnos, por acompañarnos todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor maravilloso. Por favor, amado, continúa allí en la presencia del Señor. Un abrazo para todos. Dios les continúe bendiciendo. Chao, chao. Si este tema fue de bendición, regálanos un like. Y si quieres bendecir a otros, por favor, comparte, comenta este tema. Te aseguro que hay alguien más que lo necesita. Un abrazo y que el Señor te bendiga.